La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros muchos el dinero. Es el símbolo de la victoria, es el símbolo del conquistador. Los tuyos, los míos, los nuestros, los vuestros. Luego la gente se sorprende que estemos en guerra. Vale, ¿sabes qué? Si quieres pensar que me drogo porque fumo hierba por los ataques de ansiedad, entonces sí, vale, tú mismo. Everything I will you need, yeah. ¿Sabes que la mitad de tus recuerdos orgánicos son una mierda? Siempre he pensado que el té sabría a agua marrón caliente. Y es cierto, sabe a eso. Es horrible. Joder, está aquí otra vez. Solo estoy buscando una cara visible. Digo, venga, sin ponerse pejiguero. Vamos a dejar la empresa en los huesos. Vamos a apurar hasta el máximo. Por eso necesito un absorbe hostias. ¿Quién elegiría? La ventana de la televisión con Mariola Cubells. Abrimos la tercera hora de programa, abrimos la ventana de la televisión con Mariola Cubells. Mariola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Hola, Marta, ¿cómo estás? Rafa, ¿cómo estáis? Muy bien, vosotros mejor, ¿no? Porque afrontáis vuestra última... Se ve la orilla ya. Afrontáis vuestra última semana. Este es el momento en el que nos miráis por encima del hombro al resto, Sí, ¿no? sí, la verdad es que sí. Tal cual. Es que la semana que viene la que te va a mandar fotos con los pies en la playa voy a ser yo. Mira, ahí te ¿En lo dejas. serio? Hombre, claro. ¿En qué playa? Si tú vives en Madrid. Bueno, pero me iré de vacaciones y te etiquetaré para que me veas. Muy bien. Bueno, pues nada, hemos arrancado, he de deciros que se ha arrancado la temporada ya televisiva. Ayer me pasé toda la tarde viendo la tele para ver cómo volvían las dos figuras estelares de los magazines de tarde, Gran Sonsoles y Ana Rosa, a ver el estreno de Carlos Latre. Vamos, me levanté del sofá creo que a las 11 y pico. ¿Y qué tal? Y no tengo demasiadas buenas noticias que daros, porque hubo varios momentos bastante desagradables en todas partes. Porque ayer se comunicaba la muerte en directo prácticamente de Caritina Goyanes, que era la hija de Carlos Goyanes y ya lo sabemos todos. Y caramba, o sea, los dos programas tuvieron dos momentos bastante desagradables a la hora de informar de esto, que me lleva siempre a la reflexión y a intentar decir a todo el mundo que paremos un poquito y que reflexionemos sobre cómo hacemos estas cosas. ¿Qué tipo de televisión tenemos, no? ¿Qué tipo de televisión queremos hacer? ¿Qué tipo de televisión queremos ver? Etcétera, etcétera. Así que nosotros vamos a una buena televisión hoy. Eso es. Vamos a ponernos en contexto. El 13 de noviembre de 1992 se produjeron dos noticias tremendas en nuestro país. En Alcácer, en Valencia, 3 menores desaparecían mientras hacían autostop para llegar a una discoteca, y en Madrid esa misma noche, en otra discoteca, moría asesinada una mujer dominicana de 32 años. Esta mujer vivía en la discoteca abandonada. El vicepresidente del Gobierno ha calificado el asesinato de la ciudadana dominicana Lucrecia Pérez como el hecho más grave ocurrido en España. El Ministerio del Interior ha dado instrucciones a la policía y a la Guardia Civil para que el crimen de Lucrecia Pérez sea investigado a fondo. La muerte de Lucrecia Pérez. El asesinato de Lucrecia, el país está convulsionado. Lucrecia Pérez era una migrante, madre de una niña de 6 años. Su asesinato movilizó a toda la comunidad y la condena a sus asesinos fue histórica, porque por primera vez se contempló el crimen de odio en nuestro país, y en el 1995, después de la resolución, se incorporó al Código Penal este agravante. Vamos a hablar con David Cabrera y con Garbiñe Armentia, que son directores de la serie documental Lucrecia, un crimen de odio, que nos escuchan desde Radio Barcelona. David, Garbiñe, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Quién era Lucrecia?
Pues Lucrecia era una mujer de un pequeño pueblo de República Dominicana, Vicente Noble, que tenía 34 años y bueno, era una mujer muy pobre que decide, como otras tantas mujeres en su comunidad, pues emigrar a España buscando un futuro mejor, y para eso deja atrás a su hija Kenia de 6 años y su marido y emprende el viaje a España. Un mes más tarde, solo un mes más tarde, pues se encuentra desgraciadamente la muerte aquí. El caso fue muy conocido, decía antes Marta, que también coincidió con el caso de las niñas de Alcácer, que quizá tuvo mucho más impacto mediático, pero este fue el primer crimen racista o crimen de odio aquí en nuestro país. ¿Por qué decidís recuperarlo vosotros en este momento? ¿Qué os lleva a rodar este documental? Pues fíjate, la decisión tiene que ver mucho con una sensación de olvido y además una sensación que me consta, porque algunos periodistas lo han dicho, incluso en redes sociales los primeros espectadores que vieron la serie se preguntaban al verlo cómo hemos olvidado la historia de Lucrecia. Cuando nosotros, hemos estado trabajando 2 años en esta historia, cuando nosotros en mayo del año 22 estábamos buscando historias para poner en marcha pues algún proyecto documental, recordamos la historia de Lucrecia. Yo tenía 16 años en ese momento, yo ya tenía capacidad de memoria de esos hechos, y sin embargo cuando revisas el material de archivo de aquellos días, porque como dices fue muy mediático el caso de Lucrecia Pérez, tuvo un enorme impacto social, lo chocante era, pero ¿cómo hemos olvidado la historia de Lucrecia? Es verdad que no en Madrid, por ejemplo, que nos consta que dejó un fuerte impacto, pero quizá en el resto de España, nosotros somos de Barcelona, Garbiñe es de Vitoria, había quedado opacado en un segundo plano la historia de Lucrecia en nuestra memoria, pues porque aquel año 92 hayamos tenido unas Olimpiadas, una Expo 92, una serie de fastos donde poníamos de largo el país como ya somos modernos, y quizá consciente o inconscientemente dejamos esta historia un poco en segundo plano. De todas formas, sí que es verdad que el documental, la serie documental, que es muy rigurosa y muy demoledora y que revisa un poco la sociedad que éramos, a mí sí me parece que es bastante necesario, igual no 30 años, pero sí un tiempo para analizar y para verlo todo en perspectiva. Y a mí lo que me gusta es que este documental nos lo debíamos como espectadores, como periodistas, se lo debíamos a ella. Es una historia que dice muy poco en favor de lo que éramos en aquel momento, y visto desde hoy, bueno, es un poco balsámico en ese sentido, ¿no? Ya no éramos aquella sociedad. Bueno, David, eso es algo que también nosotros nos lo preguntamos, ¿no? Y creemos que también el documental lo que hace también es poner esta pregunta sobre la mesa, ¿no? Somos ahora la misma sociedad que 30 años atrás, pues hay cosas que no han cambiado, otras que sí, pero creemos que la serie nos sirve un poco de espejo, ¿no? Nosotros nos hemos querido centrar en los hechos del año 92 y un poco después, cuando se realizó el juicio en el 94, nos hemos ceñido mucho a esa época con la confianza, y creemos que lo hemos conseguido, de que el espectador desde la actualidad se mira en ese pasado, ¿no? Y se puede preguntar acerca de su presente. Para entender bien la situación de Lucrecia habéis recopilado muchísima información, habéis acudido incluso a su vida antes de llegar a España, habéis hablado con su hija Kenia, que habéis dicho antes, en el momento del asesinato de su madre tenía 6 años, ahora tiene 38 y vive en España. La última vez que vi a mi mamá era el día que ella tenía que venir hacia aquí, hacia España. Ella tenía todo preparado. La llamaron que tenía que irse ya. Se despidió solamente de mí porque mi papá estaba trabajando. No se despidió de mí. No nos despedimos. Era fundamental, ¿no? Saber acudir a la anterioridad del asesinato para saber quién era esta mujer y poder explicar, pues eso, más del contexto y conocerla mejor. Sí, para nosotros era muy importante que el espectador se pudiera poner en la piel de Lucrecia, ¿no? Que hiciera ese viaje con ella, que la sintiera cercana.
Y por eso, bueno, aparte que nos parecía absolutamente necesario ir al origen, ¿no? A República Dominicana, también estar allí y ver nosotros de primera mano, ¿no? Cómo es esa sociedad, ¿no? Que realmente impacta por su pobreza. Pero sí, queríamos que el espectador pues viajara con Lucrecia. Lo cual suponía un reto para nosotros porque de Lucrecia solo existe una fotografía, que era la fotografía que ella se hizo para el pasaporte para viajar a España. Y claro, teníamos el reto de construir una identidad, de que el espectador conociese a Lucrecia y viajase con Lucrecia hacia España y tuviese sus vivencias, pero con solo una fotografía. Se nos ocurrió un recurso, encontramos mucho material de archivo, de mucho material doméstico. Además, hay un chico que grababa con su videocámara y entonces se nos ocurrió que podíamos, con las imágenes de otras muchas mujeres dominicanas, proyectar a Lucrecia en ellas, porque fue ella, mataron a Lucrecia, pero podía haber sido cualquier otra mujer. Fue un crimen indiscriminado en este sentido, ¿no? Y todas tenían una vida muy parecida. Y con un buen trabajo de montaje, de trabajar ese material de archivo, con Elodie Lutot, nuestra montadora, con Garbiñe también, pues yo creo que conseguimos ese milagro, que de repente la serie Lucrecia cobra vida en ese material de archivo. Fíjate, David, hay que decir que está... Perdona, Rafa, Didi. No, hay que decir, es que yo en esto insisto mucho, son 2 años de trabajo. Es que la buena televisión cuesta mucho de hacer, el buen audiovisual requiere paciencia, requiere mimo. Son 2 años de un trabajo intensísimo, de verdad. Yo la he recomendado desde el minuto 1 que la vi, Marta lo sabe, y me parece que para vosotros, que ya habíais hecho Muerte en León, El Pionero, este trabajo es especial, ¿no? Garbiñe, David. Tengo entendido. Bueno, nosotros, tengo que decir que nosotros hemos trabajado en los equipos de Muerte en León, El Pionero. Bueno, sí, a ver, para nosotros es fundamental, o sea, cuando vas a hacer una serie, tienes una serie de recursos y tienes que decidir dónde pones esos recursos. En nuestro caso, el tiempo es el lugar donde hay que invertir, ¿no? Porque muchas veces el proceso de elaboración pues necesita ese tiempo, primero para investigar, para adentrarte, pero después para que también la historia pues vaya cogiendo forma, no precipitarse, asentarla bien y conseguir, ¿no? Llegar a la finura, ¿no? Del montaje final. Necesita tiempo ese proceso. Claro, tiempo que también nos podemos permitir. Al final lo inviertes en... Hay cosas de las que prescindimos, pues a veces un equipo más pequeño, hemos trabajado mucho, Garbiñe y yo, también con un equipo, pero mucho más reducido, para poder trabajar más tiempo. Y también hay que decir, porque hemos contado con el apoyo de Disney Plus en este sentido, de la plataforma, que confió en la historia y que nos puso recursos para poder trabajar 2 años y, por ejemplo, para poder comprar todo ese material de archivo, porque la huella principal del documental es el material de archivo. También hay algo de reconstrucciones y de rodaje nuestro de ahora, pero hay mucho material de archivo. Muchísimo. Un llamamiento desde aquí, por favor, es muy caro el material de archivo. Quizá para poder narrar historias había que hacerlo un poquito más asequible, sobre todo el material público, pero bueno, un enorme esfuerzo de presupuesto también para poder hacer, porque el material de archivo nos permitía hacer una historia, que no es contarle una historia al espectador, sino que el espectador viviese esa historia. Y creo que conseguimos que la persona que vivía en el año 92 pues reviva ese momento y diga, ostras, es verdad, éramos así, España era así, y el que no lo ha conocido, porque hay mucha gente joven que no conoció ese tiempo, pues que pueda vivirlo de nuevo y de repente ver cómo era la sociedad, en qué contexto se produjo ese crimen, cómo reaccionamos, qué sucedió antes, qué elementos sucedieron para que se diese las circunstancias que permitieron el crimen de Lucrecia. Yo estoy en el primer grupo, en las personas que vivieron aquello, y es verdad que viendo el documental estás todo el rato diciendo, ay, es verdad, esto era así, esto era así. Hay un montón de cosas, y eso está muy bien como espectador, cosas que no sabía de la historia y cosas que no recordaba. Por ejemplo, entre las que no sabía, pues, y está muy bien expresado, ¿no?, que había una asociación, la Asociación Dominicana, que dicen varias veces que intentaron hablar con el Ayuntamiento, con el Ministerio Interior, antes de que pasara lo de Lucrecia, ¿no?, y que solo les llegaron a recibir y a escucharles cuando Lucrecia había muerto. Y cosas, bueno, que para mí son nuevas también, pues esa responsabilidad de la Guardia Civil. Su entonces director hace autocrítica, aunque dice que a él no le llegó la historia, sí que recordáis muy bien en el documental que, bueno, que en la sentencia señala a la Guardia Civil, porque, bueno, el autor material de los disparos era un guardia civil, y se hace una pregunta de qué se estaba enseñando allí dentro, ¿no?, de las escuelas. No sé si vosotros recordabais todo esto o también lo habéis ido descubriendo durante el rodaje.
No, en muchos casos para nosotros ha sido un descubrimiento también, sin duda. Hemos hablado con muchísima gente, algunos participan en el documental, en otros casos solo nos han servido para, bueno, no solo, nos han permitido para conocer la historia. Hay muchísimas cosas que hemos conocido de esta historia y no nos cabían en el documental, en la serie, pero sí para nosotros ha sido un descubrimiento sin duda. Hombre, sabíamos que el principal condenado había sido un guardia civil y sin embargo hay otras circunstancias de esta historia en las que intentamos ir un poquito más allá. ¿Cuántos agentes de la Guardia Civil en ese momento tenían algún tipo de actividad en entornos de extrema derecha? La Guardia Civil, hay que decir en este caso, que hizo una labor de investigación, esto lo reconoce el juez instructor, fabulosa. Una vez se produce el crimen, en 2 semanas identifican a uno de los culpables, que es un guardia civil de 25 años, y lo pone a disposición de la justicia, ¿no? También es verdad, pues que, y es algo de lo que va la serie también, ¿no?, que en el seno de la Guardia Civil, en este caso, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues tienen que convivir con un riesgo. Narcís Serra, que era el ministro en ese momento, el vicepresidente del gobierno, lo explica, ¿no? Tienen que convivir con una realidad, no es solo de España, es común a cualquier cuerpo policial, y es que hay un porcentaje, una presencia de gente de extrema derecha en sus filas. ¿Cuántos son? Eso es algo peligroso. Seguramente son minoritarias. Mirad, en España, que nos conste, no se ha hecho un estudio al respecto. Probablemente lo hay, o quizá lo hay, pero no ha sido público. Alemania, por ejemplo, se hizo un estudio hace unos años respecto a este tema, identificó que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Alemania tienen vigilados a 400 agentes por pertenecer a grupos de extrema derecha, y los tienen investigados. Son el 0,1% de los agentes de Alemania, pero claro, son 400 personas con un arma. Exacto. Y que pueden encontrar. Entonces, eso... me temo que no es bueno ni malo que suceda. Hay que conocer qué sucede, sencillamente hay que vigilarlo y estar encima de eso. Luego también de las cosas que comentabas es muy importante el caldo de cultivo previo al crimen, ¿no? Porque al final el gatillo lo dispara una persona, un guardia civil en este caso, pero acompañado de otras 3 personas. Pero esto no habría pasado si no hubiese habido todo un caldo de cultivo previo, donde se estaban alimentando bulos, ¿no?, lo que hoy llamaríamos fake news, noticias falsas, y donde la extrema derecha pues está aprovechando, ¿no?, ese caldo de cultivo para avivar el fuego, ¿no? ¿Encontráis muchos o algún paralelismo con la situación actual, o estamos en otro episodio diferente? Hay algo que sin duda fue uno de los motivos por los que decidimos dedicar tiempo a esta historia, y es su absoluta vigencia. Eso es así. Nosotros no, en la serie, como habéis visto, no hacemos evidente, dejamos que suceda en la cabeza del espectador, que sea el espectador el que decida, el que encuentre las similitudes, los puntos de conexión con la actualidad. Pero no se nos escapa que es una historia que lamentablemente sigue siendo absolutamente vigente. De hecho, algo que sucederá, igual que decías antes que había imágenes de archivo que decías, ostras, qué curioso, esto es así, es como era el año 92. Hay algo que sucede, me temo, porque nos sucedió a mí como el primer espectador de ese material de archivo, que cuando uno escucha ciertos discursos políticos, ciertas cosas que se decían los ciudadanos en la calle, parecen actuales. Hay frases casi que podían ser atribuidas a grupos políticos de hoy día, ¿no? Entonces hay algo realmente vigente en la actualidad. Había menos pudor y la gente se atrevía más a decirlo delante de las cámaras. Creo que ahora hay más autoconciencia y vigilamos más nuestras palabras, ¿no? Sí, de hecho, y desde que comenzamos a trabajar en esta historia hasta el momento de que se lanzó en Disney, creo que la realidad ha ido convergiendo con la historia y la ha ido poniendo más de actualidad, me temo. Se plantea también en el documental si sirvió como vacuna o no. Es muy interesante ver también, y lo planteáis, el tema de la reinserción de los condenados. Una vez que entran en la cárcel, habla un voluntario que trabajó con ellos, la reinserción en la cárcel no parece sencilla porque, de hecho, allí se juntan con otros grupos también de ideología ultra. Y quizás se radicalizan incluso más. No sé si, claro, ellos ya están en libertad, creo, ¿no? No sé si claro. habéis tenido o habéis podido seguirles la pista que es de sus vidas ahora mismo, si realmente ha habido alguna reinserción, porque el principal autor habla con Quintero en una entrevista y sí parece arrepentido, pero no sé si hay un lavado de imagen ahí. ¿Habéis podido tirar por ahí?
La entrevista además tiene lugar muchísimo antes, claro. Sí, a los 2 años. Sí, a los 2 años, sí. Sí, nosotros hemos hablado con algunos de ellos, con ellos mismos o con gente muy cercana a su entorno. No nos consta que actualmente estén vinculados a ningún grupo ultra. Tampoco lo sabemos con la ciencia cierta, pero no, desde luego no nos consta. Y sí, salieron de la cárcel, los menores salieron en 2001, el Guardia Civil en 2011, ya llevan tiempo fuera de la cárcel, sí. Sí, nosotros contactamos con ellos directamente en algún caso, con alguno de ellos hemos tenido largas conversaciones, con otros mediante personas de su entorno. Primero, para explicarles lo que íbamos a hacer. Segundo, para ofrecerles la posibilidad, si querían, que nos explicasen, si querían participar en el documental, que nos explicasen, qué visión tenían con la perspectiva de estos 30 años, de aquellos hechos. Todos ellos declinaron la posibilidad de participar en el documental y lo respetamos. Ellos, efectivamente, pagaron la pena de prisión, con lo cual tienen derecho a su reinserción. Nosotros no decimos nada de su presente, pese a que conocemos datos de quiénes son ahora o qué hacen, porque pensamos que efectivamente tienen derecho a su intimidad y que han rehecho sus vidas, con lo cual su presente no forma parte del relato. Si consideramos que su vida, les guste o no, ellos forman parte de la historia de este país, de un crimen que fue muy popular, que cambió, de algún modo influyó en el cambio del Código Penal, y quienes eran en ese momento sí que nos parecía que era pertinente explicar, claro. Intentar profundizar quiénes eran, pero también para comprender. Hay algo que es una pregunta que nos mueve desde el inicio y que pretendemos comprender y trasladarle al espectador, que es ¿qué mueve a un guardia civil de 25 años y a 3 muchachos de 16 años a acabar implicados en el crimen de una mujer a la que no conocían? ¿Qué pulsiones, qué miedos? En clara situación de vulnerabilidad. Exacto. Y otra pregunta interesante que plantea, y eso la plantea una de las abogadas en el documental, ¿no? Si fue una sentencia ejemplar o fue una sentencia justa. Pero bueno, eso cada uno tendrá su conclusión. Claro. Sí. David Cabrera, Garbiñe Armentia, directores de la serie documental Lucrecia, un crimen de odio, que pueden ver en Disney Plus. Muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, compañeros. Mariola, guapas. Nos escuchamos. Bueno, y a ti te escucho después, la semana que viene. Sí, desde la playa, ¿no? Hombre, claro. Y tú a mí te estaré mandando audios para que me escuches. A mí las olas del mar de fondo. Besos. Gracias, Mariola. Un beso bonito. Chao. ¿Quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Buscando visa para un sueño. La Ventana, en Ser Podcast. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vamos a abrir la ventana a la crónica negra hoy con una historia que me parece particular porque así, tú eres la experta, pero yo no conozco otro caso de mujeres asesinas en serie. Vamos a situarnos. Viajamos hasta el 2 de agosto de 1998. Es una tarde calurosísima de verano en el norte de Italia. Una mujer mira fijamente el cadáver de su marido envuelto en mantas. Acaba de asesinarlo ella misma, primero a golpes, después lo ha asfixiado con la cuerda de la persiana. Cuando la detienen, ella va a contar que estaba harta de su maltrato, de sus golpes, de los celos. Se llama Milena y no es la primera vez que quita la vida, que mata. Se trata de una de las escasas asesinas en serie de las que se tiene constancia, ¿verdad? Sí, ella es Milena Acquaglini y en ese momento de los hechos que acabas de describir tiene 31 años.
pero son unos 31 años muy vividos y además muy tristemente vividos. Empezamos por su infancia. Tiene una infancia terrible, un padre maltratador, abusivo, y eso hace que ella acabe escapándose de casa cuando es muy joven. Creo que no es ni siquiera mayor de edad. En esos primeros años ya ella empieza a beber, empieza a desarrollar esos primeros pasos de una fuerte adicción al alcohol que con el paso del tiempo será clave y será horrible, ¿no? Siendo muy joven, eso, se va de casa y, bueno, en ese momento la vida le sonríe un poco porque conoce a un hombre que es muy bueno, del que está profundamente enamorada, en el que ve algo pues que no ha visto en su casa, ¿no? Que es cariño, que es amor y que es sentirse segura. Se casan, es un matrimonio feliz, pero muy breve. En ese tiempo sí que les da tiempo a tener un hijo, pero cuando el niño es un bebé, tiene muy pocos meses, él desarrolla una diabetes que, bueno, se desarrolla de forma terrible y lo acaba matando en poco tiempo. Y en ese momento Milena se ve de nuevo muy joven, sola en la vida, pero además no sola, sino teniendo que hacerse cargo de un hijo. Entonces se marcha a Pavía. Y allí conoce a otro hombre. Esta mujer va pues como encadenando relaciones, la primera buena y esta segunda vamos a ver que no es tan buena, sino que es tóxica. Se casa con él y tiene 2 hijos. Pero Mario la maltrataba de forma salvaje, así que acabó yéndose con sus hijos a otro municipio de Italia. ¿Y qué pasó entonces? Pues allí encuentra trabajo limpiando un gimnasio. Y bueno, pues van pasando los días, el sueldo que le da ese gimnasio no es muy abundante y acaba haciendo amistad con algunas clientas y una de ellas pues le comenta que puede ganarse un dinero extra limpiando la casa y atendiendo un poco a un anciano que vivía por la zona. De modo que ella se presenta, pues llegan a un acuerdo y ella empieza a trabajar en esta vivienda. Pero según ella confiesa después, porque toda esta historia la sabemos por sus confesiones también, el hombre se propasó con ella, le dijo que bueno, que para cumplir su acuerdo pues tenían que mantener relaciones, ella se resiste pero intenta violarla de todas maneras. Y ese es el primer asesinato de Milena. Lo golpea, lo deja agonizando y en ese momento ya logra que esa muerte pasara como una muerte accidental, porque lo acaba metiendo en la bañera, bueno, acaba haciendo que parezca que el hombre se ha ahogado y no se va mucho más allá. Y entonces ella vuelve con el marido maltratador. Exacto, después de esto vuelve con el marido maltratador, pasan 2 años de convivencia y es cuando ella acaba asfixiando a Mario y acaba con esa escena pues con la que tú has empezado, ¿no? Llama la atención que una mujer de físico tan débil, ella era delgadita y era delgada, pues acabara con un hombre tan corpulento y violento. Los carabinieri la detienen poco después de este homicidio, su madre se acaba haciendo cargo de sus hijos, algo que para ella fue terrible, ¿no? El hecho de separarse con el que ella era el vínculo más importante, que eran sus hijos. Y fue condenada a 6 años de cárcel, porque el tribunal, pues bueno, sí que compró la defensa de su abogada y apreció que había sido, bueno, como defensa propia, ¿no? Que eso había motivado el crimen. Y una vez que ya estaba detenida por este crimen, fue cuando los agentes empiezan a bucear en su vida pasada y descubren otras muertes sospechosas, como la de este anciano al que ella pues también había matado. Pero hubo más crímenes. Vamos a saludar a Francisco Pérez, es criminólogo y profesor de la Universidad Camilo José Cela. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hubo más crímenes, mató una vez más. Claro que sí, mató una vez más porque, bueno, las personas que están en esta situación tan terrible pues suelen tomar muchas malas decisiones, ¿no? Esta mujer había tenido un padre muy, muy castigador, siempre buscaba hombres bastante mayores que ella, hombres además con un carácter dominante, y entonces, bueno, pues acaba enredada con otro señor, bueno, pues que también era un tipo perverso, maltratador, etcétera, ¿no? Y al final también lo acaba matando en una discusión, pues lo acaba matando y se marcha de la casa y bueno, la policía cuando la encuentra conduciendo el coche del hombre al que ha asesinado, es decir, que ella en ningún momento planifica ni idea excusas, ni no, cuando la cogen pues sencillamente dice sí, lo he matado yo y punto. Y así es como este caso se hace famoso, ¿no? Porque de repente la policía descubre que esta señora había estado vinculada con otros 2 asesinatos. Y entonces es cuando este caso salta a la palestra pública. ¿Ella tuvo ocasión de explicar sus actos? ¿Qué alegó en su defensa? Bueno, la defensa que ella alega es la defensa de una persona que evidentemente tiene problemas de salud mental, ¿no? Porque cuando le preguntan durante el juicio, vamos a ver, Milena, ¿usted por qué hace esto? Dice, no, mira, es que yo cuando alguien reacciona mal conmigo, yo reacciono peor.
Es decir, ella la única defensa que arguye es que, bueno, pues llegaba a un punto en el que, por así decir, como que le explotaba la cabeza y decía, hasta aquí hemos llegado. Es lógico, ¿no? Porque esta mujer, como digo, es el ejemplo de lo que puede hacer una vida terrible con una persona, ¿no? Esta señora había tenido una vida muy difícil, había caído en las garras del alcohol, de las que no conseguía salir. De hecho, estuvo incluso ingresada en una clínica para superar su adicción y no lo consiguió. Y estaba enganchada a los psicofármacos, y además le pasaba lo que le pasa a muchos adictos, ¿no? Y es que había desarrollado una depresión terrible, que además se vio agudizada con la muerte de su primer marido, que parece ser que era un muy buen tipo, ¿no? Y entonces, claro, todo esto a ella, digamos que empezó a asumirla en una situación en la que se pasaba la mayor parte del tiempo, cuando no estaba sobria, sumida en una especie como de niebla de alcohol y psicofármacos, en la cual, bueno, pues sus decisiones vitales eran todas nefastas. El perfil de Milena es poco común. La mayoría de los homicidios de los asesinos en serie que conocemos son hombres. Lo primero, ¿por qué existe esta diferencia de género, y qué conclusiones se extraen del perfil de Milena? El hombre tiende a ser más violento, y además el asesino serial varón suele ser asesino por motivos sexuales. Suele ser una persona con algún tipo de fijación, de perversión sexual, que es lo que la conduce a repetir, ¿no?, a esa obsesividad. Las asesinas mujeres suelen ir en otro patrón de personas, ¿no? Suelen ser menos sexuales, suelen ser más reactivas, suelen ser criminales más emocionales, y por tanto tienen mucho más este parecido con lo que hacía Milena, incluso aunque maten una sola vez, ¿no? Yo conozco un caso muy parecido a este, que es el de Eileen Wuornos, al que llamaban la araña negra, que era un poco lo mismo, ¿no? Es una mujer que tuvo una vida verdaderamente terrible, que acabó incluso prostituyéndose por las carreteras. Además es el peor tipo de prostitución que existe, el de parada de camionero, ¿no? Y esta señora, pues lo mismo, acabó siendo violada infinidad de veces y acabó al final matando a muchos hombres que, bueno, pues según ella luego confesó, pues se propasaban con ella en un momento dado. Y es un caso bastante parecido, porque además esta mujer también era alcohólica, y etcétera. Y entonces, claro, este tipo de personas son personas que realmente tienen una vida que las ha destrozado, ¿no? Esta chica, Milena, es una persona que la vida la roturó. De hecho, cuando en el juicio pasó por la mano de los psiquiatras, la vieron 3 y los 3 dijeron que no estaba en sus cabales, ¿no? Que esta persona no debía ir a una prisión, sino que debía ir a un centro de salud mental. ¿Crees que los crímenes de Milena podrían haberse evitado si en esos primeros pasos de una vida totalmente trágica, cuando su familia la maltrata, cuando son claramente negligentes, se le presta algún tipo de ayuda social? ¿Se le da algún apoyo? Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, esta persona en gran medida se ve como se ve, porque cuando se marcha de casa, incluso su familia la abandona, su familia le niega la palabra. De hecho, cuando ella finalmente, y me anticipo un poco al final de la historia, pero cuando acaba suicidando, ella no acaba por no saber cuál es su sentencia final, porque se suicida en la cárcel de Vigevano. Pero deja una nota además terrible, ¿no? Dice, no puedo soportarlo más, lo siento, mamá. Porque su madre le había negado la palabra desde que se marchó de casa. Es decir, es una persona que estaba completamente sola y abandonada por todos y de todos, ¿no? Y claro, este tipo de gente, sobre todo con este carácter tan neurótico y estos problemas mentales, necesitan muchísimo apoyo social, muchísima red de cobertura social. Y de hecho la gente que no se ve en esta situación, que se ve sola, pues acaba teniendo muchos problemas. No es raro, por otra parte, que los alcohólicos, por ejemplo, tengan mucha tendencia a suicidarse, ¿no? Porque el alcoholismo es aparte de que el alcohol es un depresor del sistema nervioso, provoca mucha desesperación, ¿no? Porque es terriblemente adictivo y cuesta mucho salir. Entonces, el caso de esta mujer verdaderamente es que a mí me cuesta llamarla asesina. Esta mujer es víctima y verdugo, ¿no? Es una persona que se ve como se ve porque es víctima de unas circunstancias espantosas. De hecho, hablando de víctimas, estoy pensando en sus hijos. No sé si se sabe algo de qué pasa en casos como este, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos de la pareja después del final de su madre?
Los hijos de ella, parece ser que la madre de Milena se hizo cargo de ellos, y a partir de ahí se les pierde la pista, ¿no? Yo creo que le negaron la palabra, le negaron todo, ¿no? Yo creo que la abandonaron en la cárcel, y una de las razones por las que yo creo que ella acaba tomando la decisión final en su rumiación neurótica, ¿no?, de acabar con su vida, es porque bueno, sencillamente llega a la conclusión de que no le merece la pena seguir viviendo de esta manera, ¿no? A lo largo de su trayectoria vital vemos pues eso, que se va de casa y enseguida se casa, en un principio con un hombre bueno, después entabla una relación casi liana con Mario, después con otro hombre, con los dos que acabó matando, pero es que incluso dentro de prisión entabla también una relación de alguna manera con un preso. ¿Esto reproduce algún tipo de patrón? ¿Ella necesitaba constantemente la atención o una compañía, una presencia masculina? Claro, porque este tipo de personas son personas que muy a menudo son muy dependientes, ¿no? Ella se ve inerme. De hecho, fíjate que el primer marido que la maltrata, después del el tipo este, que era un hombre además bastante borde y bastante malo, ¿no? Era un tipo además muy vinculado a la Liga Norte y un ultraderechista de estos cerriles y tal. Pues que además ella también acaba vinculada con esas cosas políticas, porque bueno, pues cuando uno está perdido en la vida, está perdido en todas las manifestaciones de la vida, ¿no? Pues esta persona era un hombre violento, agresivo, y además 10 años mayor que ella, porque ella siempre buscaba hombres mucho mayores, y yo creo que aquí existe, y no me quiero poner psicoanalítico, pero es evidente que existe una reproducción del modelo paterno, ¿no? Es decir, ella tuvo un padre que la maltrató, tuvo un padre que la castigó, y ella busca esta figura paternal, esta figura en la que cree que va a sentirse acogida, va a sentirse apoyada, pero claro, como es una persona que no está bien, pues al final tampoco elige bien. Ya sabes que para tomar buenas decisiones hay que tener la cabeza clara, y Milena no la tenía. Francisco está diciendo también, evidentemente tiene problemas de salud mental, no tenía la cabeza clara. Hemos hablado del contexto de su vida que le marca de una manera definitiva, pero ¿todos los asesinos en serie tienen algún tipo de trastorno mental? No, en absoluto, para nada. Vamos a ver, hay que asumir que en la vida, de hecho, además, las personas con trastornos mentales que matan son rarísimas, y esto hay que decirlo claramente. De hecho, las personas con trastornos mentales normalmente tienden a la autoagresión, tienden a agredirse a sí mismas. Hay que aceptar, y esto es una cosa que cuando uno se dedica a lo que yo me dedico tiene que acabar entendiendo con el paso de los años, que hay gente que sencillamente es mala, es malvada, ¿no? Esta persona seguramente, si hubiera dado con gente que lo hubiera tratado bien, nunca hubiera matado a nadie. El problema es que, bueno, cuando tú te encuentras en esa situación, pues ella era una persona muy emotiva y tenía esta salida reactiva, esta salida agresiva, que además encima era una salida que se ve que no es planificada, porque ella en ningún momento hace ademán o trata de ocultar sus crímenes o trata de buscarse coartadas, no. De hecho, en el momento en el que le echa mano la policía, ella reconoce todo. Yeah. Es decir, que tampoco ella tenía una mentalidad de planificación asesina. Sí. Yo creo que eran crímenes reactivos en los que ella en un momento dado, digamos que llegaba al punto de no aguanto más, me defiendo, le doy un mal golpe a este hombre y se acabó, ¿no? ¿Y cómo se trató este caso en la sociedad, en los medios en esa época? Una mujer que mata hombres, no sé qué trato se le dio. Bueno, es que este caso, precisamente por sus circunstancias, fue terriblemente controvertido, ¿no? Porque del mismo modo que hubo gente que la veía como víctima de las circunstancias, hubo mucha gente también que la vio como verdugo. Y entonces, mientras que hubo gente que, bueno, pues abrió un debate muy serio sobre la protección de las mujeres maltratadas y todo esto en Italia, que en aquellos momentos estaban un poco como nosotros, estaban en mantillas, al mismo tiempo también hubo un sector de la sociedad italiana que la veía como una asesina, una criminal serial, a la que había que caer sobre ella con todo el peso de la justicia, ¿no? Francisco, bueno, ya estamos viendo que el contexto de la vida de Milena era muy, muy particular, pero vuelvo a lo general de los asesinos en serie. ¿Se puede reinsertar a un criminal de este tipo? Pues depende.
Y cuando digo depende, quiero decir depende de lo que hagamos con ellos, del tratamiento. El tratamiento de este tipo de personas es muy complejo y no funciona con todos. Es decir, hay que ir caso por caso. Hay que ir caso por caso porque son personas que tienen, en muchos casos, muchas fijaciones, tienen muchas perversiones, en muchos casos tienen muchas parafilias, tienen muchas ideaciones raras, tienen un lío en la cabeza muy grande de distorsiones cognitivas. Y entonces, claro, hay que ir caso por caso porque todos no son igual de tratables y todos no son igual de accesibles, ¿no? Mi idea es que cuanto más psicopático es el perfil, peor se accede al sujeto. En cambio, cuanto más neurótico es el perfil, mejor se accede al sujeto. Es decir, las personas que tienen una emocionalidad muy acusada son más fácilmente tratables que las personas que son frías emocionalmente. Entonces, esa es la ventana, ¿no? Si encuentras una persona que es muy emotiva, esa persona normalmente te abre puertas. Las personas, porque se les llega, ¿no? Las personas que no son emotivas, las personas que son frías, contenidas, tal, a esas se les llega muy mal y por tanto tienen mal pronóstico. Y eso te viene de serie, quiero decir, si eres frío es porque has nacido así. Sí, entramos en eso. Ahí ya entraríamos en una cuestión caracterial, temperamental, que no tiene propiamente que ver con la personalidad, sino que tiene mucho que ver con, bueno, pues, con cómo seas tú, ¿no? Es cierto que hay un componente educativo o psicoeducativo en eso. Sí. Una persona que tiene ese estilo desde la infancia, pero está en un entorno normoadaptado, se la ayuda, se la educa y tal, puede aprender a controlarlo muy bien y a llevar una vida bastante integrada. Pero como una persona tenga ese perfil y esté en un estilo de vida en el que se la maltrata, no es normoadaptado y se le mete tralla, ese tipo de persona acaba siendo una persona muy peligrosa. Francisco Pérez, criminólogo, profesor de la Universidad Camilo José Cela, muchísimas gracias por este ratito contándonos esta historia tremenda de Milena. Nada, muchas gracias a vosotros, faltaría más. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Patricia, esta historia se narra en el libro Milena Q, asesina de hombres violentos. ¿Qué más encontramos en él? Este libro es bastante peculiar porque tiene una estructura que no es novela, pero tampoco es ensayo. Mira, lo que hizo la autora, Elisa Joby, fue contactar con la que había sido abogada de Milena, y es la única persona con la que Milena llegó a establecer una relación de cierta confianza a lo largo de su vida, ¿no? De esta vida solitaria que hemos venido comentando. Entonces, la abogada le facilitó muchísima documentación y a través de entrevistas, Elisa Joby logra hacer una especie de narrativa, ¿no? De narración de lo que había sido la vida de Milena a través de la voz de la propia Milena a través de estos documentos. Con lo cual es, bueno, muy interesante y es un punto de vista novedoso. Pues muchísimas gracias a ti también, Patri. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Un beso. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every Menuda night. hora llevamos, Rafa, entre la historia del asesinato de Lucrecia y este caso de Milena Q. Vamos a encender la luz del faro. Vamos. Que con Julia Molina siempre cogemos aire. Julia, buenas Hola, tardes. Julia. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué bonito. Me siento halagada, qué bonito. Así es. Vamos a emocionar. Vengo a iluminar aquí. ¿Qué tal las lecciones de ayer? Pues muy bien, fue fenomenal. Os dije que íbamos a hablar con el maestro que se ha llevado el premio a docente del año 2023, Paco Pascual, y fue una charla interesante porque nos mostró una forma distinta de enseñar, muy pegada a la calle. Él aplica una cosa que se llama aprendizaje-servicio y que consiste en aprender la lección y luego aplicarla fuera del cole.
Entonces nos contó que ha hecho proyectos de todo tipo, limpiar ríos, trabajar con niños enfermos y uno que a mí me llamó mucho la atención, que fue trabajar junto a los internos de una prisión de la zona para fomentar la lectura con ellos. Mira. Les abrimos las puertas del aula para hacer tertulias, para fomentarles la lectura a los propios internos, porque había datos objetivos que demostraban que los internos cada vez leen menos. Y luego ya una vez subieron 8 veces a nuestra aula, juntos de la mano prestamos un servicio a unos ancianos con Alzheimer de mi pueblo. Fue un proyecto maravilloso, nos dieron el Premio Nacional de Aprendizaje Servicio en el año 2019. Claro, la primera pregunta que me surgió fue, ¿qué dijeron las familias la primera vez que les proponéis que van a entrar internos en el aula con niños, a trabajar con ellos? Me dijo que desde luego se sorprendieron, que todas las familias de los alumnos fueron a esa reunión informativa, seguramente muy curiosos, ¿no? Sí, de saber qué iba a pasar. Esa no se la perdían. Claro, y de 100 alumnos que tenían, 97 acudieron hicieron este proyecto y la verdad es que salieron muy contentos, las dos partes, la parte de la prisión. ¿Y esta noche? Pues esta noche hacemos el Faro Calendario. Sí, le hemos dicho porque a los oyentes... estás mirando mucho tú el calendario ya esta semana, ¿no? Eso iba. Yo quería preguntar a los oyentes si están ya mirando en el calendario cuál es el próximo festivo después de las vacaciones. También si tienen eventos importantes marcados ahora mismo, una reunión, una boda, una cena con amigos que hace tiempo que no ven, si tienen agenda de ministro, esto que cuesta mucho quedar con ellos. Y hablando de ministros, hemos convocado a trasnochar, a Guillermo Lerma, al director de política. Digo, a ver qué pelotazo. No, le hemos dicho, mira, como estás poco tiempo en la radio, quédate un poquito más y cuéntanos qué calendario político nos espera ahora que ha empezado el curso político, que tuvimos el año pasado tan loco, con tantas elecciones, que a ver qué pasa en este curso, qué calendario nos espera. Hay un montón de canciones con fechas señaladas. A ver. Por ejemplo, esta. Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos, sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. El 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Esta es la más próxima, pero también está esta otra. Pensé que era un buen momento. ¿El 20 de enero? Mira qué bien, cómo controla el calendario, Hoy te estás puntuando. Hoy me lo sé, venga, a ver. Pues una tercera. A ver. 20 de abril. Este de 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te escuchamos esta noche, Julia. Hasta un luego. beso. Que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. La Ventana en Ser Podcast. El verano que viene. Con Manu Tobillo. Se nos queda corto este verano y tenemos que buscar se nos acaba. el que viene. Eso habrá que ir, como el cambio climático alarga el verano, se nos queda corto. En fin, hoy lo que me gustaría es que pensáramos que si queremos que el verano que viene sea mejor que este, pues tenemos que hacerlo desde dos lugares que aún no habíamos pensado y que a mí me parecen importantes. Dos lugares que te parecen importantes. Venga, sorpréndenos. Venga, vamos a ver. Yo creo que es imprescindible hacerlo desde el humor. Y porque además, mientras que los últimos días estamos viendo cómo la extrema derecha pues agita la bandera del racismo, creo que debemos hacerlo desde el humor y además desde el humor y desde el teatro, desde las tablas del teatro. Creo que es una combinación muy, muy interesante que todavía no lo habíamos hecho y creo que si el futuro que viene tiene que ser mejor que este, tenemos que pensarlo desde esas dos perspectivas. Y por eso pues hoy os he traído a Moja Jereu, que es autor de la obra Infiltrado en Vox, que vuelve al Teatro del Barrio en Madrid el jueves 12 al domingo 15 de septiembre. Oye, ¿y cómo te llevas con Santi? Buah, hermano, Santi es una máquina, un crack, un mastodonte. Me aprecia mucho, ¿eh? Ah, ¿y has estado en su casa? Buah, claro, tío, hace unos meses. Nos hizo una paella española, bueno, valenciana no, arroz con cosas.
¿vale? Pero luego bajamos ahí al cuarto de armas de Santi, que es donde él se relaja. Nos puso unos brandis buenos, veterano. Nos pusimos ahí los toritos en la tele. ¡Fua! Muy a gusto. Moja, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a La Ventana una vez más. A ver, monólogo, falso documental, obra de teatro, stand-up, comedy. ¿Cómo le contarías a alguien que aún no haya ido a ver este Infiltrado en Vox? ¿Qué es exactamente? ¿Qué se va a encontrar cuando vaya a verte al teatro? Infiltrado en Vox es una historia que me habría encantado que estuviera basada en hechos reales. Pero tengo que hacer ese pequeño spoiler de que no lo es, pero sí que fantasea con la idea de que un activista antirracista negro se infiltra en Vox para destruirlo desde dentro. Y entonces por el camino se va encontrando con los diferentes personajes de Vox. Algunos ya hemos escuchado, como a Tony Cantó, de que yo lo incluyo en el universo de Vox. Y entonces pues ahí fantaseo, me dirijo a ellos, tengo las diferentes interacciones hasta que, spoiler, pues acabo destruyendo este partido. Moja, tú hasta Infiltrado en Vox no venías del humor ni del teatro, ¿eres periodista? Sí, yo soy periodista. ¿Cómo empiezas? O sea, ¿es verdad que empiezas en esto del monólogo por casualidad en una fiesta del diario? Eso es. ¿Cómo fue? A ver, os cuento. El diario me propuso hacer como un pequeño monólogo sobre temas de racismo. Y yo hace tiempo había visto la película Infiltrados en el Clan, de Spike Lee. Entonces dije, ¿cómo sería una versión de esta película en España? Entonces dije, a ver, ¿qué tenemos parecido al Ku Klux Klan? Bueno, Vox, es lo que más tenemos. Entonces dije, a ver, y desde el humor, y entonces se me ocurrían un montón de situaciones que eran graciosas, que eran racistas reales, que habían ocurrido. Pues, por ejemplo, que una vez Vox sacó un cartel de los Reyes Magos y puso a Baltasar Blanco, que es un nivel de racismo que hace hasta gracia, ¿no? Sí, o cuando, la ridiculez al final. Sí, o cuando los anteriores Juegos Olímpicos felicitaban a los deportistas blancos y a los deportistas negros pues no felicitaban, ¿no? Y era como, pero si están representando a España, ¿no? Entonces como que había diferentes situaciones racistas que de tan racistas que eran hasta ridículas. Entonces empezando a fantasear con esa historia, pues dije, oye, ¿cómo convierto esto en un pequeño monólogo? Lo hice en esa presentación del diario y algo muy curioso que me animó a seguir fue que hubo gente que me dijo, ¿y esto cuándo pasó? Pero gente cercana, real, que me dijo, pero esto de que estuviste en este programa de tele, yo, si hubiera pasado, me habría enterado, ¿no? ¿Cuándo fue? Y entonces ahí dije, oye, igual ahí podría seguir hurgando en esta historia. Y ahí ya lo presenté al empezaste teatro. Como una broma en una fiesta y mira, se te fue de las manos. Eso, se me fue de las manos. Y aquí estoy como ya más de un año haciendo la función. Hora y media, ¿no? Sí, casi hora y media, yo solo, ahí tirándome ahí a los leones del espectáculo, pero también me lo paso muy bien, ¿eh? O sea, como me lo paso. 5 horas con Mario, 5 horas con Vox. ¿Y cómo te preparas para eso? Para no venir de ahí, hacer una hora y media prácticamente de monólogo, es difícil enfrentarse al público y al teatro, ¿no? Es difícil, pero bueno, para empezar tuve a dos buenas directoras, Claudia Coelho y Ana Ibeoli, y que me fueron entrenando en muchas situaciones. Por ejemplo, a mí, la primera vez que en los ensayos, claro, obviamente en esta hora tengo que decir muchas veces ¡Viva España! Y yo no estoy tan acostumbrado a decir, no estoy tan acostumbrado en mi vida cotidiana a gritar ¡Viva España! Y entonces me dijeron, venga, tú ahora tienes que gritar ¡Viva España! Pero como lo gritaría alguien de Vox, ¿no? Que te salga desde dentro, con orgullo, etcétera. Entonces mi primer ¡Viva España! Fue como ¡Viva España! No sé cómo. Te quedó un poco como Rajoy. Sí, era ¡Viva España! O sea, era una cosa que no me salía natural y entonces tuve que aprender, ¿no? Y no como ahora, que ya te sale. No, ahora lo dice convencido. Sí, ahora me pongo ¡Viva España! ¿No? Tus vecinos asustados, supongo, porque esto lo ensayarías en casa, ¿no? Claro, en casa también. Bueno, de momento no he recibido ninguna queja, pero sí que es cierto que, bueno, poco a poco me voy a ir metiendo en la historia, voy a ir sacando el humor y sobre todo el mensaje antirracista, que es al final lo que articula esto, porque al final la esencia de la historia es hablar del racismo en España desde esa versión tan radicalizada, ¿no? Que es la extrema derecha, que es Vox, ¿no? Y a través de ahí hacer una historia de humor que yo creo que encaja, ¿no? Y que hace que mucha gente lo entienda. Y eso, te iba a preguntar, ¿todo el mundo lo entiende o hay quien se pueda sentir ofendido? Porque claro, el humor tiene estos límites que a veces no lo recibimos todos igual. Bueno, puede creo ser un poco que confuso. Hasta ahora la gente que ha venido, o sea, nadie se ha levantado, ¿no? De la obra para irse como, no me gusta esto. Por lo menos que yo haya visto. Pero sí que es cierto que creo que al final la historia está contada de una manera
que hace mucho reflejo del racismo cotidiano en el que muchísima gente se puede sentir identificada. Pues, por ejemplo, hay una escena en la que estoy yo sentado con Ignacio Garriga, el líder de Vox en Cataluña, ¿no? Y entonces pues pasa una señora y dice, oye, ¿sois primos? ¿No? Entonces esto como que es tan sencillo, ¿no? De ves a dos negros juntos y piensas que son familia, que esto ocurre en todos los lugares, no hace falta que seas de extrema derecha o lo que sea, a todo el mundo le pasa. Pues entonces, como hay muchas situaciones de este tipo, creo que hace que al final mucha gente diga, ah, bueno, pues si esto yo lo he visto, lo he vivido, incluso lo he hecho, y creo que la mayoría de la gente lo entiende. Y por poner un caso, el padre de una amiga que vino a ver la obra, que tendrá pues unos 60 años así, cuando terminó la obra, al final, ¿no? Yo salgo, saludo a la gente y se quedó como 5 minutos haciéndome como muchas preguntas muy interesantes sobre antirracismo, ¿no? Y claramente era una persona que digamos que no había reflexionado mucho sobre este tema, claro, y de repente se dio ahí con la obra, la entendió y me empezó a hacer preguntas súper interesantes que dije, wow, pues he conseguido mi función. Claro, no sé si te preguntaría, pero me pregunto yo, si desapareciera Vox, porque hay datos de Fundación Por Causa de que el 80% de las conversaciones en España actualmente que tienen que ver con el racismo siempre giran alrededor de Vox. Claro, tú te planteas la situación de estás infiltrado en Vox. ¿Qué sensación te queda? Si no existiera Vox... Pues yo creo que por lo menos nos ayudaría a afrontar el tema del racismo desde un punto de vista sensato y razonable. Creo que ahora mismo lo que hace muchas veces Vox es llevarlo hacia unos terrenos que no son los interesantes. Pues por ejemplo, ahora mismo sobre el tema de los menores migrantes, ¿no? Que es algo que está siempre en boga en los últimos años. Ellos lo llevan mucho por la perspectiva de estos menores son delincuentes, etcétera, y la criminalización a la que estamos acostumbrados. Pero yo creo que si no hubiera un factor como esa extrema derecha, tal vez podríamos hablar de cuál es la situación de estos menores, ¿no? Cómo llegan a este país, cómo muchas veces no tienen papeles, cómo muchas veces no pueden entrar en el sistema educativo, cómo cuando cumplen 18 años y están en un centro de menores les dan una patada, ¿no? Y salen y están ahí sin nada que hacer, ¿no? Y sin un acompañamiento. Y creo que muchas veces lo que ocurre con la extrema derecha no es solo que tienen ese discurso racista, sino que apartan el foco y nos llevan a estar debatiendo sobre un montón de cosas que en realidad no son las que nos interesan, ¿no? Nos llevan la agenda a otros lugares. Es verdad. Pero oye, ¿y has tenido algún infiltrado de Vox en tu espectáculo? Eso es bueno. Pues he de decir, sí. No pagarán, a lo mejor tienen acreditación y van gratis, ¿no? O algo, tendrán alguna ventaja. Descuentos especiales, ¿no? Para mí, no, pero si presentas el carnet de Vox, si presentas el carnet de Vox o haces un Viva España, muy claro. Viva España, ¿no? La prueba en la entrada, ¡Viva España! Ah, no, tú pase. No, pero Macarena Olona, en esa época en la que, si os acordáis, se hacía como de izquierdas, ¿no? En esa época. ¿Fuiste tú el culpable? No, yo no fui, pero casi caí, ¿no? en esa red, porque resultaba que estaba justo en esa época y yo en una entrevista, precisamente en El País, me preguntaron, ¿crees que alguien de Vox podría? Y digo, bueno, igual Macarena Olona, que está ahora en esta ola pareciéndose de izquierda, pues igual aparece. Y entonces tuitearon esa respuesta, Macarena Olona la vio y dijo, pues efectivamente, voy a ir. Compró entradas para ir a la función, pero justo era para la semana del estreno y justo el estreno se retrasó un mes. Anda. Y cuando se retrasó un mes, ya fue cuando Pedro Sánchez convocó aquellas elecciones en verano, ella se presentó y ya no pudo venir al estreno de verdad, pero estuvo a punto de venir, vamos, tenía las entradas compradas y todo. Bueno, del 12 al nos tiene una oportunidad. Si nos está escuchando ahora, ¿no, Macarena? Bueno, está invitada, claro que sí. No venirás la hora. Estamos hablando de los menores no acompañados de Vox, de la ultraderecha. ¿Crees que el humor es el mejor arma para combatir esos discursos de odio? Yo creo que por lo menos ayuda a que la conciencia antirracista, que es aquí lo que nos interesa, entre mucho más. Es cierto que hay gente, ¿no? Pues que simplemente que no va a acudir igual a una charla antirracista o a leerse un libro, pero tal vez si hay un momento en el que una obra de teatro que es desde el humor o una persona que hace contenido en redes sociales, reels de 1 minuto en el que usa la comedia, ¿no? Pues por ejemplo hay gente que dice, bueno, sí, la paguita esta, ¿no? Del gobierno, pues sí, este mes me han llegado 400 euros que me ha ingresado Pedro Sánchez, 200
200 euros por menor, ¿no? Y todo ese tipo de humor. Entonces yo creo que ayuda a generar una conciencia antirracista, ¿no? Creo que no combate directamente el racismo, pero sí ayuda a que mucha gente que pueda ser potencialmente antirracista y ser activa en esta lucha, pues pueda decir, oye, mira, qué interesante, qué útil, qué aprendizajes me puedo llevar, voy a profundizar, y creo que sirve mucho para abrir puertas en el antirracismo. Porque tú dices que no basta con no ser racista, sino que hay que dar un paso más, ¿no? Hay que ser antirracista. Sí, yo creo que hay una diferencia abismal. Creo que todos en algún momento incluso hemos dicho la frase, ¿no? De yo no soy racista. Tengo un amigo negro. Claro. Todos tenemos Nochebuena. Claro. Yo de hecho muchas veces me he preguntado cuántas veces habré sido yo el amigo negro, ¿no? Que ha ayudado Claro, de cuánta gente seré yo el amigo negro que justifica el racismo. Pero sí es cierto que por lo menos ese antirracismo lo que promueve es la acción, ¿no? Y creo que esa acción se puede llevar a cabo de diferentes maneras, pues desde en los medios de comunicación, en la radio, pues plantearnos, oye, ¿cuántos de nuestros colaboradores son personas racializadas cuando en España el 20%, ¿no?, de la población es o migrante o de origen migrante? Pues repensar eso. O alguien es profe en un cole y decir, oye, pues resulta que de todos los libros que yo recomiendo a mis alumnos durante todos los cursos, no hay ningún autor ni autora que no sea del continente africano, por decir una cosa, ¿no? Y así, ¿no? Y empezamos a ver en nuestra cotidianidad y vemos oportunidades para ser antirracistas, ¿no? Para tomar acción. Y creo que además nadie se puede quedar atrás, ¿no? En eso, personas mayores, personas jóvenes, alguien que esté más metido, mucho menos. Creo que todo el mundo desde su lugar puede aportar su granito de arena para transformar, ¿no?, y crear esa sociedad antirracista. Oye, te infiltras en Vox, pero tienes también mensajes para el ministro de Interior, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, es que como la obra en realidad está centrada sobre el racismo estructural, pues obviamente hay muchas veces, ¿no?, que no es exclusivo, no es patrimonio exclusivo de la extrema derecha el tema del racismo. Y hay veces, ¿no?, que por ejemplo cuando vemos la política migratoria del gobierno más progresista de la historia, pues nos encontramos, ¿no?, situaciones como la masacre de Melilla, en la cual pues ha habido una masacre, un montón de personas muertas, otras tantas desaparecidas, ningún tipo de responsables, ¿no? Siguen sucediendo situaciones racistas a diario, ¿no?, en la sociedad española, paradas por perfil racial. Seguro que en muchos de nuestros barrios, ¿no?, veremos cómo a las personas negras las paran sistemáticamente. Aquí en Madrid el lavapiés, por ejemplo, es una práctica continua. Pues entonces, bueno, pues ahí también, ¿no?, e incluso la gente progresista, en este caso desde la política, también puede consolidar, ¿no?, ese racismo, aunque no lo ejerzan desde el discurso. ¿Tú eres optimista con las nuevas generaciones que sean capaces de arreglar todos esos problemas que hemos ido acarreando hasta ahora? Yo creo que sí, 100%. Y no solo por una visión de que los jóvenes van a traer una mejora y todo eso, sino porque creo que realmente se está haciendo una labor de concienciación muy grande a nivel de toda la sociedad que hace que cada vez los discursos antirracistas estén más presentes. Por poner ahora un ejemplo de reciente, en la Eurocopa, ¿no?, los míticos mensajes contra Lamine Yamal y Nico Williams, que en realidad eran como pues 4 matados, ¿no?, de internet, que pusieron estas barbaridades, no, ¿cómo me va a representar un negro tal? Cuando lleva habiendo negros en la selección española desde hace décadas, pero bueno, esa es otra historia. Donato. Eso es hace muchos años. Donato, Cataña, Marcos Sena, etcétera, ¿no? O sea, era como, pero ¿qué me estáis contando ahora? Pero sí que es cierto que en este momento sirvió para que la gente empezara como a lanzarse con mensajes antirracistas, ¿no? Y creo que hace que cada vez más la gente es muy consciente de cómo funciona el racismo y se indigna mucho más, ¿no? Y yo creo que eso es un síntoma muy positivo, ¿no? Y que va a hacer que la gente joven sea más consciente desde que es pequeña de que, oye, es que mi colega, el de clase negro y el gitano y el de ascendencia marroquí o el que es musulmán, se enfrentan a una serie de situaciones y tengo que hacerles frente, ¿no? Cada vez hay más referentes jóvenes y en medios de comunicación que crean contenido, que hablan de estos temas, etcétera. Así que yo creo que sí vamos hacia una mayor conciencia antirracista. Ahora esto se tiene que transformar en acción y sobre todo en cambios estructurales, ¿no? Cambios en la ley de extranjería, cambios en la educación, cambios en la ley de vivienda, ¿no?, para evitar que las personas racializadas tengan menos acceso, en fin, muchos... Y desde el humor, que es un poco tu campo actual, empiezas a ser periodista, ¿no? Eso es bastante compatible. Ahí va. Eso lo sabemos todos. Hacemos comedia aquí ahora mismo. ¿Cómo les contestamos a esos pesados, que cada vez son más pesados en todos los ámbitos? Es que la inclusión forzada, es que hayan metido otro negro en no sé dónde, es que han metido una mujer en no sé dónde, es que
a esta gente que tiene tantos problemas cuando aparece alguien diferente, que no está acostumbrado, series, es que yo lo he escuchado hasta en juegos de cartas, de todo, o sea, una cosa increíble. ¿Cómo les contestamos? Sí, a mí yo creo que hay una cosa que es complicada, pero hay muchas veces que la mejor respuesta es la no respuesta, ¿no? O sea, que a veces es como muy, muy duro, porque yo soy el primero, que a veces veo unos tweets y digo, ¡ah! Y ahora ¿no? Y tuiteo y digo, iros por allá, ¿no? Pero hay muchas veces que siento que, como por ejemplo lo que decía antes de los mensajes estos de Nico Williams y Lamine Yamal, considero que realmente los que ponían esos mensajes realmente eran 5 nazis, ¿no? Realmente, pero que la mayoría de la sociedad española estaba tranquilísima con este asunto, o sea que no había un debate, o sea, no era ni un debate, pero esta gente de repente tuvo un montón de altavoz en las redes sociales y hizo que al final se convirtiera en una especie de debate nacional cuando no era real, es que para mí no era real ese debate, ¿no? Entonces creo que muchas veces la mejor respuesta es una no respuesta y sobre todo pues decir, vale, pues mientras estos están diciendo que los negros no pueden representar a la selección española, pues ¿cómo podemos hacer que las personas negras que estén jugando a fútbol en categorías inferiores no se enfrenten al racismo cotidiano, puedan seguir ascendiendo y puedan incluso llegar en el futuro a la selección española? Y eso va a ser imparable e impepinable. ¿Vas a volver al periodismo más ortodoxo, digamos, o vas a lanzarte ya al teatro sí o sí? ¿O vas a mantenerte en este periodismo performático, digamos? Yo creo que todo es compatible. O sea, yo la verdad que no se va a quedar en el teatro. Eso es que es claramente... Vente a monólogos, que te regalan un ticket de cerveza. O sea, es todo ventajas. Sí, ¿no? Y se cobra muy bien, ¿eh? Claro. Esto, sabemos que no. No, o sea, no me cierro puertas porque creo que creo que también es una herramienta de comunicación, tanto el teatro como el humor. Y yo, antes de periodista y todo, me considero como un comunicador, ¿no? Como una persona que puede utilizar las redes sociales, como en este caso puedo utilizar el teatro, como también puedo utilizar pues las columnas que escribo en el diario.es o cuando voy a Carne Cruda en la radio o diferentes formatos, ¿no? Y entonces no se me hace incompatible y creo que todo puede suceder al mismo tiempo. Yo te deseo lo mejor, pero ojalá que estaría bien que el verano que viene habláramos, pero no por esta obra, que ya no tuvieras que infiltrarte en Vox, sino infiltrarte en otros sitios. Claro, eso lo quería preguntar, ¿dónde te gustaría infiltrarte si no fuera en Vox? ¿Dónde te infiltrarías para poder meter un poco tu mano ahí? Oye, esta es una muy buena pregunta, ¿eh? Tal vez me infiltraría, podría ser en el Ministerio del Interior, podría ser ahí una cosa como bastante interesante, algo aburrida seguramente, pero... Ministerial, ¿no? Ministerial, claro. Sí, mucho trámite, mucha burocracia y así, pero tal vez en el Ministerio del Interior podría ser un lugar interesante. Pues Marlaska que tome nota. Venga, vamos a ¿Quién dijo qué? Venga, vamos a ¿Quién dijo qué? Que para los que nos estén escuchando y también para Moja, pues es una sección donde la idea es adivinar qué personaje dijo una frase más o menos icónica de nuestra cultura pop de los últimos años. En este caso, pues para hablar de teatro, de humor, de antirracismo. ¿Te animas, Moja? Me animo. Venga, pues vamos con la primera. La Comunidad de Madrid es también como región una potencia cultural en sí misma. Lleva siéndolo desde el Siglo de Oro, cuando en la Comunidad de Madrid nace el Teatro Nacional Español de Lope de Vega a Calderón de la Barca y Velázquez o Cervantes. Bien, la Comunidad de Madrid pues nació Lope de Vega, ya lo hemos escuchado, ¿por qué no? Opciones, Nacho Cano, Isabel Díaz Ayuso o Pedro Almodóvar. A ver, estoy entre Ayuso y Nacho Cano, que prácticamente son la misma persona. ¿Los habéis visto juntos alguna vez? Ahí lo dejo. Aquí nosotros lo dejamos aquí. Bien. Oye, me gustaría infiltrarme en Malinche, la obra de Nacho Cano. Esa me gusta. Me apunto contigo. Claro, como un becario racializado. Es lo que te iba a decir. Bien. Si tienes papeles igual no te contratan. Claro, es verdad, tendría que hacerme pasar. Bueno, me lo pienso. Venga. Pero Ayuso. Ayuso, vale, por aquí. Nacho Cano. El gemelo malo. 50-50, es que sí, podría ser cualquiera de los dos. Yo estoy con Ayuso. Ayuso. Vamos a ver. La Comunidad de Madrid es también, como región, la presidenta, por una supuesto. potencia No podía dejar yo la última sección de vamos a poner a la presidenta. En fin, vamos con otra frase. Tú deberías de preguntarles a la policía, ¿por qué a estos chicos les tratan así? ¿Porque son mexicanos? ¿Son ustedes racistas? Bien, opciones. Gabriel Rufián, Pablo Iglesias o Nacho Cano. Moja. Aquí ya me lanzo por Nacho Cano, ¿no? Esto me suena de haberlo escuchado. ¿Es de Nacho, tú crees? Bueno, pues apuntamos Nacho Cano por aquí. Nacho Cano. ¿Otra vez? Sí, estoy a tope. Todo al Nacho. La pregunta es, ¿son ustedes racistas? Dice, ¿no?
Sí, a la no, policía. yo tengo un amigo... No. Claro, sí. Yo tengo un amigo mexicano que pone cañas en un bar. Vamos a escuchar la solución. Tú deberías de preguntarles a la policía por qué a estos chicos les tratan Claro así. que sí. Porque son mexicanos, Nacho Cano era son ustedes racistas. la respuesta. Vamos con otra frase. Pregunto con sinceridad, ¿en qué momento se convirtió la política en este teatro? ¿Y de verdad tenemos que participar en este teatro? Bien. Tengo una amiga mexicana. Sí, yo también. La vida es puro teatro y las opciones son Mariano Rajoy, Felipe González o Alberto Núñez Feijóo. Ahora te voy a decir Nacho Cano. Siempre puede ser Nacho Cano, claro. Nunca se sabe. Vale. Moja, ¿quién ha podido decir esto? Yo voy a apostar por Feijóo. O sea, Feijóo, me encaja en esto. A ver, los grandes clásicos como Rajoy o Felipe, pero en fin, por aquí. Uf, qué difícil. Felipe. 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 Yo Rajoy para desempatar. Para cambiar un poco. Que muy elaborado para ser Rajoy. Lleva hasta la razón. No menosprecies al expresidente. Vamos a ver la solución. Os pregunto con sinceridad, ¿en qué momento se convirtió Alberto la Núñez política Feijóo, en este teatro? que diga que en qué momento convirtió la política teatro es casi humor también. Y vamos con la última frase de la temporada. Nos detuvieron porque íbamos demasiado despacio. Nos saltamos el límite mínimo. De acuerdo, oye, en mi vida había oído hablar de esa ley, pero sí de otra. Se llama: si ves a un tipo negro conduciendo algo que no sea un monopatín, deténlo porque seguro que es robado. Bien, opciones. Frank T, Lamine Yamal o Will Smith en El Príncipe del A ver, Lamine Yamal no tiene edad para conducir, por lo tanto Dios, lo esa es buena. descartamos. Lo tenía que haber pensado. Entonces, entre Frante y Will Smith en El Príncipe de Bel-Air, voy a decir Frante porque quiero los clásicos. Sí. Bien, por aquí. Will Smith. Will Smith porque dice monopatín, que ya no se usa. Es verdad. Esa Mira, es mira, hay nivel en la mesa, Hay gente muy lista. Maldita sea, vamos a escuchar la respuesta. Nos detuvieron porque íbamos demasiado despacio. Es la voz del doblaje de Will Smith, pero es Will Smith en El Príncipe de Bel-Air. Bueno, Moja, quiere decir que bastante bien. Sí, yo me he visto fuerte. ¿Te ves capaz de fichar por esto? Una semana más y te pillan todas, ¿eh? Yo, sí, menos mal que cerramos el chiringuito y bueno, pues nada, hasta aquí el verano que viene por este año. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Manu Tomillo, gracias a ti. No, ha sido un gustazo estar aquí. Nos veremos en por los bares, pasillos, seguro, sí, en los pasillos también, sí. Y aquí pues también. Eso es, esperemos que más y mejor cuando os queráis. Hasta un abrazo la muy próxima. grande. Cuidaros, chao. La Ventana, en Ser Podcast. Yeah, I'm running two-tone rust on a big V8. Stolen tires and out-of-date plates. Baby, don't you make it your business about where I've been. De la ventana también se sale. I'm a crazy about young women and old guitars. Drinking cheap in high-tone bars. Finding the bottom of a top-shelf bottle of booze. I love having me a big time in a small town. Living it up and the sun goes down. Empezamos a cerrar la ventana de este martes. Pablo, sí. ¿Eras Pablo? Sí. Pilar, Víctor. Pablo, Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Es que el final del verano ya se acumula el cansancio. Víctor, vamos contigo. Vamos. Este es Víctor. Encantado de nuevo. Bueno, tenemos que hablar de videojuegos. Dale. Vamos a hablar de videojuegos. Durante las últimas semanas hemos mirado bastantes veces al pasado, Marta. Grandes juegos importantes, por ejemplo, por sus bandas sonoras, por el doblaje, por haber sido hechos aquí en España. Pero hoy quiero hablaros un poco de máquinas arcade. Máquinas arcade el último día que generó pasión aquí en el estudio. Sí. Esta semana quiero hablaros de futuro inmediato, para repasar los lanzamientos más importantes que nos quedan hasta que acabe este año. Como siempre será la época más fuerte en cuanto a lanzamientos, porque se acercan las Navidades y todo lo que ello supone en cuanto a compras y regalos. Y eso las compañías que no son tontas lo saben. Esto que estáis oyendo es Stalker 2, Heart of Chernobyl, un juego de disparos en primera persona con componentes también de terror y de supervivencia. Se va a lanzar el próximo 5 de septiembre, el lunes, para Xbox Series y para PC, y está ambientado en un futuro post-apocalíptico tras un accidente nuclear, otro pero más gordo todavía, en la central nuclear de Chernóbil. Hay una gran zona de exclusión para explorar y criaturas letales y también sobrenaturales, que es lo que hace especial a este juego, que hay mucho terror sobrenatural contra las que deberemos que tener buena puntería con nuestros disparos.
¿Os gustan los juegos deportivos, el baloncesto? ¿Fans? Sí. Vemos aquí, de Jordan y compañía, Sí. Curry, ¿sí? Pocos que me gustaban. Mirar cómo juegan otros, se me da fatal. Bueno, también es un componente. El próximo 6 de septiembre, el martes, sale a la venta NBA 2K25 para todas las plataformas. Va a contar con tecnología Pro Play, así lo han llamado, para hacer transiciones, que esto es una cosa muy chula, entre imágenes reales de los partidos y el propio juego, con modos como Mi Carrera, para desarrollar un jugador en las canchas callejeras y en las pistas, My Team con cartas y jugadores históricos, o Mi NBA para gestionar un club desde las oficinas. Además va a contar con baloncesto femenino. Ya existía, pero también va a tener el baloncesto femenino en sus diferentes modos. Además tendrán 9.000 animaciones y nuevos controles de defensa o de tiro. Este es uno de guerra. Eso te iba a decir. Esto no es baloncesto, esto no es deporte, podría ser tiro al alienígena, podríamos llamarlo, ahora que hemos venido de los juegos, pero no es exactamente. Más disparos, esta vez en tercera persona con Warhammer 40.000 Space Marine 2. ¿Conocéis alguno el juego de miniaturas? ¿Os suena? Warhammer, sí. ¿Os suena Warhammer? Sí. Unas ganas de este juego. Sí, ¿verdad? Yo también, ya somos dos entonces. Bueno, el clásico Warhammer así solo, es el de fantasía medieval. Sí. Y Warhammer 40.000 es el de guerra futurista. Pues bien, el videojuego de Warhammer 40.000 futurista sale el 9 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series y para PC. Nos ponemos en la piel de temibles marines espaciales armados hasta los dientes para defender al imperio de los dioses oscuros del caos y de los alienígenas tiránidos, que para que os hagáis una idea son versiones como soldado muy malo, ¿no?, de el famoso Alien de la película. Va a tener modo historia, una campaña también para 3 jugadores en cooperativo, incluso modo multijugador online. I have waited, misshapen in the darkness. There is power, real power. Esto suena muy siniestro. El juego no lo es tanto, pero es que este es el malo. Y claro, también tiene que hacer su papel. ¿Vosotros habéis caído alguno en la fiebre de los Funko? No. Los No. muñecos coleccionables. Aparte me Los cuesta cabezones, entenderla. ¿no? Sí. Los cabezones. Es que es un exitazo absoluto. Yo me he Sí. resistido para no arruinarme, Mi básicamente. hijo pidió y luego no lo sacan de las cajas. Claro, es que se supone que pierden valor porque es como muy de De coleccionista verdad. y tal. O sea, sí. ¿no juegas con ellos? Sí, se supone que ¿Los es miras? Tampoco, Sí. tampoco puedes, no son articulados. No, Son... Sí, limpias el polvo, Claro, básicamente, ese ¿no? el Es limpiar, entretenimiento quitarles que el forjan, polvo por eso es, encima. Sí, y a lo mejor de aquí 50 años pues te puedes jubilar vendiéndolos si han subido de precio. ¿Ha Supongo visto que ese es así? el objetivo, digo yo. Bueno, pues el 13 de septiembre sale a la venta Funko Fusion para consolas, una aventura en tercera persona muy desenfadada, bastante más que el tráiler, que es un poco siniestro, al estilo de los juegos de Lego, pero con personajes de franquicias como Jurassic World, Masters del Universo o Chucky, el muñeco diabólico. Buah. Todos, eso sí, en versión muñeco cabezón. Esto en que ha versión sonado Funko. antes era de Funkos. Eso era de Funko. No habría apostado Claro, nada. ¿a que sí? Es que era muy raro, porque hay un tipo que es muy malo en el juego, es el villano, de hecho, que quiere robar el espíritu de todos los muñecos de los Funkos, de todos los muñecos Vaya del mundo. zorrera. Quiere abrir la caja Claro. de los Funko. Y todos los Funkos de diferentes franquicias pues se tienen que unir para luchar contra él y evitar que nos quiten ese espíritu de coleccionista y que los muñecos dejen de venderse a toneladas, que es como se están Yo tengo el vendiendo. Funko de Íñigo Montoya. Que está muy Sí, bien, es que la hay de verdad, todo. porque Es que increíble. lo bueno de esto es que hay de todo. No solo Jurassic Park, de Íñigo Montoya, de grupos de música. Yo vi uno de los Doors hace no mucho, que es impresionante. Es de todo, un exitazo. Pablo dice que sí, eso ya le suenan estas pequeñas notas de los acordes de Zelda, la banda sonora de Zelda inconfundible. Sí. El 26 de septiembre sale en exclusiva para Nintendo Switch The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, el primer gran videojuego protagonizado por la princesa Zelda, porque os recuerdo que el elfo protagonista de los juegos de la saga Zelda no se llama Zelda, se llama Link. ¿Esto os lo sabíais? ¿O pensabas que el elfo verde...? No, yo la princesa sabía que se llamaba Claro. Zelda, pero nada más. Pues el elfo se llama Link. En este caso, este nuevo juego, Echoes of Wisdom, va a estar protagonizado sí por la princesa, que generalmente, tradicionalmente, es salvada por Link, o que cada vez ha ido, pues cogiendo más poder y más acciones. En este caso es directamente la protagonista. Echoes of Wisdom va a ser una aventura con aspectos de dibujos animados, también de aspecto de muñeco pinipón, no Funko, pero casi, en el que la princesa Zelda va a poder utilizar una habilidad de copia de su cetro para duplicar objetos y poder avanzar en la historia, como todos los Zelda. La verdad es que pinta para ser un juegazo. Algo que destaca este año es que FCIQ te permite usar tácticas de manager. Bueno, el clásico del fútbol y antiguo FIFA Sports FC25 salta al césped el 27 de septiembre. Esta edición mantiene a Miguel Ángel Román, con el que hablamos hace no mucho aquí, y al youtuber DJ Mario como comentaristas. Va a tener modo Rush 5 contra 5, a medio camino entre fútbol sala y Kings League, con penaltis en movimiento, por ejemplo, y por cierto, el fútbol femenino, incluido en el modo carrera.
Esto suena siniestro, ¿eh? Sí. No son Funko, no es Funko esto. Esto es mucho peor. El próximo 8 de octubre podremos disfrutar y sufrir con el remake o reconstrucción desde cero de Silent Hill 2. ¿Os gustan los juegos de terror? Seguro que sí. Hay que sufrir y disfrutar al 50%. Bueno, pues vamos a acompañar a su protagonista James Sunderland en su vuelta a la tenebrosa ciudad de Silent Hill después de recibir un mensaje de su mujer fallecida, Mary, para reunirse allí con él. Esta versión tendrá más zonas para explorar. Y esto que suena es el nuevo juego de lucha de Goku, Piccolo y compañía, Dragon Ball. Sí, Dragon Ball Sparking Zero, que va a salir al mercado el 11 de octubre, muy esperado porque el anterior juego de lucha de Dragon Ball, Fighters, es un gran título de lucha en 2D y bueno, porque detrás de Sparking Zero además están los creadores de una gran subsaga, Budokai Tenkaichi. No hay semanas sin estreno, ¿eh? Sí, claro, no, es que además en noviembre, octubre, noviembre se junta todo. Bueno, Pilar, hemos estado recorriendo propósitos de verano contigo. Sí, y hoy traigo el último, el cierre. También, por todo lo alto. Claro que sí. Bueno, es verdad, ya solo jugar a todos estos juegos y ponernos al día ya es mucho, y jugar al arcade, pero hemos hecho un montón de propósitos más. Leer más, hemos dicho. Durante el verano también hemos hablado de ver las series y películas que tenemos pendiente, quedar con amigos que no solemos ver, practicar algún idioma. Creo que necesitamos vacaciones para vacaciones, porque hemos trabajado muchísimo. Entonces hoy sería el último propósito, que es homenajear a la gente que ha cumplido el suyo, que es trabajar en verano. Hay mucha gente que trabaja en verano, como nosotros, ¿a que sí? Cierto. Sí, nos merecemos un homenaje porque no todo el mundo le gusta esto de trabajar. No sé si está un ejemplo de un chico de 21 años que se hizo viral hace unos días porque decía que sus padres la habían tenido, entonces él no tenía por qué trabajar porque no había elegido nacer. Claro. Entonces, claro, que dices, tiene sentido, pero claro, ¿tiene sentido? A ver, vamos a escuchar. Considero que a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea, mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer. Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple. Bueno, no sé, lo vemos, claro. Animalito. 21 añitos. No te queda, le tiene que explicar es cotizar y para lo que sirve. Bueno, este era unos virales de estos días, pero por eso, el propósito de verano es trabajar en verano, que es lo que se ha propuesto mucha gente. Te lo sueles proponer cuando estudias, ganar un dinerito extra, o porque no te queda más remedio, o porque quieres dar un servicio público a los demás mientras están de vacaciones, como hemos hecho aquí, con toda nuestra vocación, claro. ¿Verdad? O lo que ha hecho Verónica Pinto. Ella es actriz, bailarina y profesora de teatro, a la que podemos ver a diario en los espectáculos de especialistas de PortAventura. Anda. Verónica Pinto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú en qué tipo de espectáculo podemos verte en PortAventura? Pues actualmente estoy en el West Golf Frenzy. Una cowboy. Un espectáculo de especialistas, una cowboy girl, sí. ¿Y qué hacéis? ¿Qué tipo de, o sea, qué especialidad trabajas? Ahora mismo estoy como actriz especialista porque también tengo el tema de armas, tenemos lucha escénica y estamos ahí en el Far West del PortAventura, pues con el show. Verónica, durante toda la temporada alta. Desarrolla esta idea que has dejado ahí. Tengo el tema de armas. Sí, bueno, tengo el tema de armas. Tengo manipuladora de alimentos, el título, pero ¿cuántas armas y cuántas balas tiras en cada función? ¿Cómo va eso? Yo en cada show, en cada pase, ¿no? Se le llama cada pase 18 tiros de balas de fogueo. Bueno. Son 3 pistolas, son 6 balas por pistola. Ostras. Así que bueno, no son pocas, ¿eh? No. Oye, trabajar en un parque temático, no sé si es el sueño infantil de muchos, pero ¿es tan bonito como parece o qué es lo más exigente para ti? Para mí lo más exigente es trabajar de cara al público tan cerca, porque al final realmente estás muy cerca del público, sobre todo los personajes de calle, en temporadas como Halloween, Navidad y tal. Y luego en este espectáculo, porque sois 12 actores, tenéis que hacer esto del Far West 3 veces al día y a la intemperie, es decir, este verano ha hecho calor, o sea, por ponernos en situación, ¿en qué condiciones podéis llegar a trabajar de tiempo, de meteorológicas? Nosotros tenemos un máximo de temperatura, ¿vale? O sea, si hay un máximo de temperatura se cancela el show por el tema del calor. No lo hemos cancelado todavía por eso, porque somos unos máquinas. La verdad, no es porque sea mi equipo, pero es verdad. Y al final, pues,
con el calor, la arena, trabajamos en arena, y es un poquito lo más duro, ¿no? Que se puede, o sea, que se tiene, ¿no? Durante el día, pero al final, como te gusta tanto, pues tiras para adelante. Y ya Oye, está, yo estoy dándole vueltas a lo de los 18 tiros por Estoy pensando en la película 800 balas, ¿no? De los de la iglesia, con los, Pero los especialistas de Almería, ¿no? ¿Cómo te preparas, Verónica? ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de formación tienes para trabajar en un espectáculo de estas características? Nosotros tenemos una formación de armas, ¿vale? Viene un chico que es el armero de otra empresa de especialistas, de stands, ¿no? En English, como siempre. Y ellos son los que nos forman a nosotros cada tipo de arma, porque claro, hay escopetas grandes, armas que son un poquito más pequeñas, y entonces nos forman para poder realizar el show de una manera tranquila y serena, porque al final es una responsabilidad bastante grande. Sí, claro. Y luego tú además tienes que llevar protección en los oídos, porque claro, eso al día, o sea, ¿qué tipo de protección tenéis que llevar? Nosotros llevamos unos protectores que son como de goma espuma, lo introduces en el oído de una manera que lo pones más pequeñito, y claro, lo introduces de tal manera que es verdad que el sonido no suena como suena realmente, o sea, no te hace daño. ¿Vale? Oye, o sea, está bien. Has mencionado antes temporada de Halloween. Ahí supongo que no harás el mismo número en Halloween. No. ¿Y qué haces en Halloween? Lo cambiamos porque, claro, ya los personajes tienen que ser tematizados de Halloween. Efectivamente, habrá vampiros, habrá sangre por todos lados. Vampiros zombies, ¿no? Claro, ya no hay Far West. Todo tiene una versión zombie, ¿no? Bueno, todo tiene una versión zombie. Tú has sido miércoles de la familia Addams, ¿no? En la temporada de Halloween fuiste y además interactuabas con los niños. Supongo que también tienes cómo es esta parte de actriz, de tú tendrás tu personaje preparado, pero claro, tienes que ahí si vas andando por la calle, por el parque, ¿qué te encuentras? Pues me encuentro de todo, desde niñas disfrazadas de miércoles, muchísimas, niñas que te miran con esos ojos y se hacen la foto y flipan en colores y tú flipas más, ¿sabes? Ya no como persona, o sea, ya no como actriz, perdón, sino como persona. Me pasó una cosa curiosa, que había un nene que tenía pocas habilidades sociales, ¿vale? Y comunicativas. Y el padre me pidió que por favor me acercara, porque le costaba entablar relación con las personas. Y ese niño entabló tal relación conmigo que luego el padre me dio las gracias porque a raíz de haberme conocido a mí y al personaje de miércoles, tenía más amigos en el cole y comenzó a hablar más de seguido todos los días. Qué bueno. Mira, qué bonito. Hombre, creo que eso es muy bonito, ¿eh? Qué chulo. Total, y te harán regalos y cosas y dibujos, ¿no? Y bueno, regalos, cosas de fandom. dibujos, regalos. Bueno, regalos. Yo tengo una caja enorme que digo, es una caja que no solo son regalos, para mí son el respeto que nos tienen las personas que vienen al parque. Al final son personas que son asiduas, ¿no? Vienen todos los días o vienen todos los fines de semana, te conocen, te respetan, te valoran, y creo que es algo súper bonito que en otro trabajo creo que a lo mejor no sería posible, la verdad. Qué chulo. Verónica Pinto, actriz especialista en espectáculos en PortAventura, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Que vaya muy bien, gracias Verónica. A vosotros, un besito. chicos. Buena tarde, un beso, chao. Gracias. A ver, Pablo Larán, deja de bailar y cuéntanos lo de los bichitos. Quítate la sombrera. Vamos a ello, vamos a Quítate ello. la sombrera. Sí. A ver, esta semana es complicada, ¿eh? En la que estamos, porque tiene una barrera psicológica importante, ¿vale? Esta semana empieza septiembre y esto es duro, ¿eh? Nadie quiere que esto pase y aún así va a pasar, no podemos hacer nada, ¿vale? Vuelta al cole, vuelta al curro, así en general, vuelta al horror, más o menos. Y con lo bien que estábamos haciendo, nada, a gustísimo en tu casa, durmiendo a placer cuando quieras, y ahora te va a tocar volver a madrugar. No, God! No, God, please, no, no. Es horrible, es que es para ponerse así. O sea, es que me puedo imaginar lo que sienten los osos cuando salen de la hibernación. ¿Pensabais que no os iba a hablar de animales? Eso iba a decir, estaba perdido. Digo, Claro, ¿cuándo llegan los bichos? Hombre, es mi última sección. No sé, Claro, es mi última sección, Rafa. ¿Cómo no voy a hacer postureo animal? Vamos. PA. Si lo anuncio como PA, me doy asco a mí mismo. Es terrorífico, ¿eh? Suena... bueno, ¿cómo no vamos a hacer postureo animal? Vamos a hablar un poquito de osos, ¿vale? La mezcla perfecta entre un mono y un perro. Y además, encima,
hacen eso de hibernar, ¿vale? Que es, ya sabéis, que se meten a dormir 7 meses seguidos, que es de las cosas que más envidia me pueden dar del reino animal. Que los pillara, ¿no? Ojalá. 7 meses y decir, venga, chao, os veo ya, os voy viendo ya en enero. Ya nos llamamos. Te metes osezno y sales oso. Es que qué maravilla. Bueno, pues resulta que durante la hibernación los osos entran en un estado de estupor profundo y experimentan una serie de cambios fisiológicos que les permiten sobrevivir durante meses sin necesidad de comer, beber ni hacer sus necesidades. Lo del estupor nunca lo hubiera imaginado, pero o sea, su temperatura corporal desciende ligeramente, su frecuencia cardíaca se reduce drásticamente y su metabolismo se ralentiza hasta un mínimo necesario para mantener las funciones vitales. Prácticamente eres tú en vacaciones, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Un día de resaca. Esto es, o sea, sobreviviendo como puedes y sin mucho esfuerzo. O sea, básicamente el oso, hay un momento en el que coge y dice, bueno, me meto en una cueva, me pongo en modo avión y desconecto hasta primavera, ¿vale? El problema, claro, no es esto, el problema es al despertar de nuevo. Ese es el horror, ¿vale? Le pasa un poco como a tu teléfono cuando aterrizas tras un viaje transatlántico, que lo vuelves a enchufar y de repente tu teléfono tiene un momento de demasiados estímulos. ¿A qué hora a mí me conecto? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Claro, tú imagínate ser un oso despertándote después de meses de paz absoluta, que sales de la cueva y dices... Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es que vamos, yo me lo imagino, pobrecillo. O sea, si yo me he echado siestas de esas que me despierto diciendo ¿en qué año estamos? No me quiero imaginar el impacto y la pereza de tener que volver a arrancar con la vida después de 7 meses. Y bueno, por eso esta semana nos sentimos todos un poquito como saliendo de la hibernación, ¿no? Vuelve septiembre, hay que volver al curro. Un poquito osos. Claro, hemos pasado un tiempo gustísimo, pero ya toca volver a la cruda realidad. No sé si vosotros habéis conseguido descansar mucho en verano, habéis conseguido desconectar. Bueno, pues entiendo. Esa mirada ha sido que no. No, hombre, pero sí a memoria en descenso de aguas bravas, con el taekwondo, ahí sí. Las hemos descansado mucho. Quiero dejar constancia de que Marta me ha mirado como diciendo, Pablo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Estas ojeras no están así de porque pero sí, sí ha Pablo. habido estos compañeros que están volviendo esta semana, esta misma mañana, y alguno nos ha dicho, este año me ha costado más que nunca. Entonces, Vaya. Bueno, pues ahora toca resetear, es una época asociada a la tristeza y la depresión, y lo entiendo, es terrible, pero a la vez yo me empiezo a ilusionar un poquito, ¿vale? ¿Y eso? ¿Por qué? Porque ya queda solo un mesecito para lo que yo considero el mejor evento del año. A ver. Ya queda solo un mesecito para la semana del oso gordo. No sé si sabéis qué es esta movida. No. A ver. La semana del oso gordo, ¿vale? Sabemos lo que ocurre durante y después de la hibernación, pero ¿qué pasa antes? Pues pasa el mejor evento del año, la Fat Bear Week, una competición que se celebra en el Parque Nacional de Katmai, en Alaska, y que consiste en votar qué oso ha engordado más de cara a meterse a invernar de nuevo en el invierno. ¿Esto es real? Esto es real y es una maravilla. O sea, durante el verano y el otoño los osos se ponen a comer como bestias, bueno, literalmente, en un proceso denominado hiperfagia, y entonces empiezan a engordar lo suficiente para meterse a dormir sin preocupaciones. Y aquí es donde ocurren esas imágenes que vemos en los ríos a los osos cogiendo los salmones y comiéndoselos y demás, ¿vale? Y tened en cuenta que un oso puede comerse una media de 30 salmones al día, sin ningún tipo de problema, permitiéndole engordar como unos 200 kilos en poco tiempo. O sea, es como la operación bikini, pero al contrario. Sí, como lo que hace Santiago Segura cuando graba Torrente, ¿no? Más o menos. Más o menos. El endocrino está encantado. Justo. La imagen de Santiago Segura comiendo salmones me confunde. Entonces, bueno, claro, se trata de esa semana, la semana del oso gordo, se trata de que un montón de usuarios... Semana del oso gordo. Es que es increíble. Es que es muy irrespetuoso esa manera de llamarlo. No, un poco de respeto a los osos. Oso obeso. Entrado en carne, es fuertecito. No, todo lo contrario. Se trata de la salud del parque y del ciclo natural, porque se trata de que los osos engorden. Entonces, el hecho de que engorden como bichos está bien. Vale. Hace que, claro, que el parque y la naturaleza estén en su máximo esplendor. Y se vota online esto. Claro, se vota online. Un montón de usuarios pueden votar online. Que oso está más gordo. Si es que es una votación, bueno, de la verdadera fiesta de la democracia. Está Marta buscándolo ya para votar. Claro. No voy a elegir los líderes políticos. ¿Qué oso está más gordo? Tienes comparativas de fotos de cómo salieron en primavera de la hibernación y luego, bueno, pues fotos de cómo están ahora. ¡Está gordo! ¡Nada más! ¡Mueve un poco la cola que está gordo! ¡Obesus! Están gordos. El antes y el después, para que compares. Efectivamente. Entonces, claro, tú ves osos gordos de estos que da gusto verlo. Gordos de 600 kilos de oso, ¿eh? Hermoso, dirían en mi pueblo. Era, qué hermoso estás, ya engordado. Pues, la abuela del oso diría eso. Pues ahora es salud, ¿eh? Que lo sepáis. Gordos de estos que dices ¡fua! Que te pones así, que te pones nervioso de verlos, que son prácticamente como esferas marrones, que te dan ganas de cogerles los mofletes así y apretárselos y decir, ¡qué gordo estás, maravilla! Pero bueno, por cierto, tengo que hacer una aclaración, o sea, no creo que deba hacerla, pero por si acaso, si veis un oso,
no le cojáis de los mofletes, ¿vale? Por muy gordo que esté, por favor, no hagáis esto. Entonces nada, yo me tiro este mes de septiembre ilusionado, preparando la semana del oso gordo, analizando a los participantes del año pasado, al ganador, que fue un oso de unos 635 kilos llamado 747, apodado Beer Force One, que está guapísimo. Qué bueno. O sea, es que es como Eurovisión, pero con más pelo, es increíble. Y por cierto, este año cumple 10 años. Empezó en 2014 como una idea de un guardia forestal del parque y ha ido creciendo hasta ahora. Hay concursos derivados como la semana del cachorro gordo. Bueno, la semana del oso gordo junior. Lo estoy aquí googleando y pone, esta es la del año pasado, porque sí, la de este todavía no está. Esto es. Pero hay un apartado que pone Meet the Bears, que como conoce a los osos. Eso es. Y aquí hay uno, por ejemplo, que se llama Otis, que está adelante, es que el pobre se le notan hasta las costillas y luego, pobrecito, claro, que sale y luego está bien, está bien. Sí, sí. Y cuidado, porque ha habido ediciones en las que ha habido, bueno, se ha hablado de pucherazo y todo, ¿eh? O sea, en la edición de 2022 se detectó una inyección de votos a un participante concreto en los últimos momentos, 9.000 votos que le entraron de golpe. Entonces, bueno, hubo que volver a hacer la elección. No te líes, que estoy viendo a 747 y ganó merecidísimo. Es que es un bicho. No mostraron las actas. No se pusieron. No mostraron las actas. No. Nada. Claro. Ya os digo, es una fantasía que a mí me permite sobrellevar este mes de septiembre, porque esto es muy importante. En septiembre, si no tienes esto, te tienes que encontrar otra cosa, pero tienes que encontrar lo que podríamos denominar tu oso gordo. Este mes tienes que ilusionarte con algo y disfrutarlo. No puede ser que la vuelta al trabajo parezca una procesión de almas en pena. Haz caso a uno de esos personajes de la cultura popular, a uno de los más sabios. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Buenísimo. Qué temón. Así que nada, busca esa pequeña cosa que te haga feliz y que te llena de ilusión. Puede ser cualquier cosa, un hobby, un proyecto personal, una serie nueva o, en mi caso, una competición de osos gordos. ¿Vosotros tenéis alguna cosa de estas que digáis, esto me...? La mía de los osos gordos va a ser la nueva. Sí. Tengo que pensarlo, sí, esta me ha llenado. No sin mi oso. Nada, lo importante en septiembre es tener algo que te dé ese empujoncito de energía, que te saque una sonrisa y que te ayude a enfrentarte a la vuelta a la rutina con un poquito más de ánimo. Así que encuentra a tu oso gordo este mes y agárralo como nunca de los mofletes. Vuelvo a hacerlo, a menos que sea un oso de verdad, que no lo cojas de los mofletes, de verdad, no hagas esto. Víctor, te escuchamos en Ser Jugones a partir de... Nada, a partir del miércoles que viene, todos los miércoles en cadenaser.com. A partir de septiembre. A partir de septiembre. Pilar y Pablo, os podemos ver... En mi caso en Beer Station, haciendo monólogos y lunes en Todo por la Radio. Mira. Pues fenomenal. Cerramos así la ventana de este martes. Volvemos a abrirla como siempre mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.